¿Ya están de regreso? Sí, profesor. Perfecto, muchachos. Vamos entonces a concluir esta parte. Vamos a hablar ahora del trabajo. Vamos a anotar aquí, del trabajo en hoteles, en restaurantes, en bares y en establecimientos análogos. Prácticamente estamos hablando de industrias que se dedican a atender comensales, a atender las personas que están en los bares, a personas que se dedican a atender a la gente que está hospedada en algún hotel y que tienen que atender, en pocas palabras, personas. Y aquí no hay mucho que decir, muchas cosas de estas ustedes ya las saben, gran parte de esto ustedes ya lo saben, y este capítulo específico de la Ley Federal del Trabajo está enfocado o está abocado a proteger a los empleados que trabajan justamente en esos hoteles, en esas casas de asistencia, en esos restaurantes, tal vez en alguna fonda, en algún café, en algunos bares, en algunos establecimientos similares, en pocas palabras. Y el salario de estas personas es variable. Como ustedes ya lo saben, estos trabajadores viven en gran medida de sus propinas, pero aparte de los sueldos, porque también tienen que percibir un sueldo, recuerden ustedes que las prerrogativas fundamentales en materia de trabajo y en relaciones individuales de trabajo no podrían ser restadas. Entonces, en esta medida, tienen que respetarse las condiciones de trabajo elementales, como puede ser el goce de vacaciones, el goce del reparto de utilidades, el goce de primas, el goce de aguinaldo. Independientemente de ello, estos trabajadores tienen en algún momento la oportunidad de percibir algunas propinas, y las propinas son para ellos, que esa es la regla especial en este tipo de trabajos. Todas estas propinas son para los trabajadores, y el patrón entonces no tiene derecho en ningún momento a percibir estas propinas por ley, porque son propiamente de los trabajadores. Eh, una de las obligaciones de estos trabajadores es que deben desempeñarse con el debido esmero, con la debida cortesía con los clientes en el establecimiento en un momento dado, y deben actuar en todo momento con respeto y con decoro hacia la clientela en general. Muchas veces nos hemos topado con estos capítulos en donde asistimos a un restaurante, alguna fonda o algún hotel en donde a lo mejor no recibimos un trato como comensales o como huéspedes, y esa es una de las obligaciones que tendrían que estar cumpliendo estas personas. Los patrones, como les comentaba, están obligadas a pagar estas prerrogativas básicas, pero también hay una obligación fundamental por parte de los patrones, y es que los patrones también están obligados a pagarle a estos trabajadores alimentación de manera equilibrada, de manera sana, de manera nutritiva, de manera abundante, tal como lo dispone el propio artículo 348 de la Ley Federal del Trabajo. Si voy a trabajar ahí, entonces pues deben de propagarme, sufragarme esos alimentos. Entonces, todos aquellos que han laborado en estas casas o en estos establecimientos de comida rápida, tipo Kentucky Fried Chicken, tipo Burger King, tipo McDonald's. Por eso es que en ocasiones ustedes pueden comer estos productos, aunque pues les dan esta prerrogativa, no es precisamente lo más sano, pero tendrán ustedes derecho a este derecho para ser alimentados, por lo menos con estos productos o con esta comida. Igual en el caso de las fondas, si ustedes trabajaran para una fonda, independientemente de las propinas, pues tendrían derecho a percibir esta alimentación. Si fuese una cafetería, de igual manera. Naturalmente, un bar o un hotel funcionaría de manera variada, porque los bares, pues en ocasiones, pues, por supuesto eh, que se da algún tipo de botana, etcétera, pues sí pueden tener acceso a una alimentación en un momento dado. En el caso de los hoteles, pues se supone que también tendrían que tener acceso a un comedor, aunque muchas veces no se haga de esta manera, la propia ley establece esta obligación. ¿Alguna duda de esto que estoy comentando? No, profe, todo bien. Muy bien. Vamos a trabajar ahora sí para discernir estas dudas que planteaba Andrea en un momento dado, referente a los trabajadores que laboran en la industria familiar. En la industria familiar pasan dos situaciones muy concretas.
no es que no apliquen las reglas en esencia de la Ley Federal del Trabajo, pero pues las reglas en una industria de índole familiar las pone o las establecen los propios familiares, claro, sin vulnerar o sin menoscabar las disposiciones básicas en cuanto a derechos humanos y en cuanto a prerrogativas esenciales en cuanto a salarios mínimos y eh, todas estos, el acceso a condiciones elementales de trabajo, como es el sueldo, como son las vacaciones, la prima vacacional y todas estas primas y reparto de utilidades. Por supuesto que tendrían derecho a todo ello. Recuerden que la regla general en los trabajos especiales es, por lo menos tenemos que respetar estas condiciones elementales de trabajo. Sin embargo, la ley establece en primer lugar que en el caso de la industria familiar se va a tratar de talleres, a lo mejor de establecimientos donde los miembros que laboran en ese lugar son familiares directos, pueden ser cónyuges, pueden ser sus ascendientes, descendientes, naturalmente, respetando naturalmente este tema de las edades, como hemos comentado, los pupilos. ¿Alguien sabe qué es un amanuense? Amanuense. ¿Le suena esta palabrita de amanuense? No. No. Un amanuense es un auxiliar, simple y sencillamente. Y este es de acuerdo a la lexicología jurídica, es un término que se incorpora en rubros, bufetes jurídicos, notarías, pero la propia ley reconoce este carácter de amanuense como un auxiliar propio de estas industrias. Entonces, para que sea una empresa familiar, efectivamente tiene que estar trabajando la familia, los auxiliares directos de ellos. No podría formar parte de esta industria familiar alguien más. Y por la general, como les comentaba, de acuerdo a lo establecido en el artículo 352 de la Ley Federal del Trabajo, pues no tendrían que eh, aplicarse de manera general el resto de las normas de la Ley Federal del Trabajo, pero con una excepción. Estas empresas, sí, estas empresas familiares en todo momento tienen que acatar las normas relativas a la seguridad e higiene de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Si la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en un momento dado establece alguna norma oficial mexicana que obliga a los patrones a establecer un estándar básico de calidad en cuanto a la higiene, en cuanto al decoro, en cuanto a la señalización para evitar posibles accidentes de trabajo, pues lo tienen que cumplir. Luego entonces es importante que estemos conscientes que a pesar de que sea una industria familiar, por supuesto que podrían acudir en un momento dado las autoridades en materia de trabajo a hacer alguna visita de verificación para saber si se está cumpliendo con esta normatividad básica. Por lo que se refiere a lo demás, generalmente estos establecimientos establecen y trabajan con sus propios reglamentos interiores de trabajo. Se habla de un reglamento interior de trabajo en cada una de estas industrias y tendrá que ser respetado y acatado. ¿Okay? En muchas ocasiones y de manera informal, las personas que trabajan en el establecimiento pues, no tienen un contrato individual de trabajo, que también no es lo ortodoxo, tendrían que hacerlo de esta manera, por lo menos para dejar claro. Pero también debemos de estar conscientes de ello. Y tampoco estamos eximidos de, pues, en un momento dado, plantear algún tipo de controversia, porque si no, no existiría la ley, ni existiría una regulación particular, en el caso de que exista un despido justificado o injustificado, o en caso también de que exista alguna falta por parte del patrón o trabajador. Entonces es importante que ustedes entiendan esto. Ahora bien, si se violenta alguna de las disposiciones, por ejemplo, lo que comentábamos hace un momento, en los trabajos de mujeres y niños, que sobre todo ellos son considerados como grupos sensibles, grupos vulnerables frente al derecho, pues no solamente se asume que se cometerá una violación eh, a, en torno a los derechos o las prerrogativas en materia laboral de estos grupos, sino también se asume que es una violación inminente a un derecho humano. Ojo, no con esto estoy diciendo que sea posible plantear un amparo como conculcación a algún derecho humano, salvo que el patrón
fuera, que no aplica en este caso, evidentemente, salvo que el patrón fuera alguna autoridad por parte del Estado en ejercicio de sus funciones, en algún otro trabajo que no es trabajo de la industria familiar, pues podríamos a lo mejor plantear un proceso de garantías. Pero si el patrón es una persona física o si el patrón no es autoridad, pues olviden de tramitar este medio de control constitucional. Sí, podemos acudir, CNDH, sí podemos acudir a autoridades de trabajo, pero solamente, recuerden ustedes que el amparo, y lo hemos visto en las otras sesiones, para hacer valer conculcaciones en torno a estos derechos, cometidos siempre por autoridades o por personas físicas que se ostenten como autoridad. ¿Alguna duda en torno a esto que estoy comentando? ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda, muchachos? Profesor, y por ejemplo, ¿qué responsabilidades? Porque supongo que tiene que haber como un responsable de este lugar de trabajo. Uh-huh. Entonces, ¿qué responsabilidades se podrían generar entre el responsable y el resto de los trabajadores? ¿O todos tienen como el mismo rol o la misma función? O sea, ¿tendrían que percibir algún sueldo? ¿Cómo se realizaría esta repartición a lo mejor de las ganancias o cómo funciona? Sí, por supuesto. A ver, aquí hay muchas cosas que decir. Qué bueno que trabajas con esto. A ver, vamos a distinguir varias figuras, porque aquí el punto fino está en distinguir, por ejemplo, una relación de trabajo, una relación entre comerciantes. Son prácticamente estas dos figuras fundamentales. Si a lo mejor nos asociamos familiares para desarrollar algún negocio, constituimos a lo mejor una sociedad anónima, qué sé yo, una sociedad de responsabilidad limitada, si ya la relación ya no sería estrictamente laboral, la relación en este caso sería estrictamente mercantil. En este caso, pues las reglas van a estar establecidas en el acta constitutiva. Independientemente de que exista una relación de tipo familiar, el acta constitutiva será quien regule las relaciones entre estos personajes. Se establecen en la propia acta constitutiva las reglas referentes al reparto de utilidades, a las ganancias. Por ejemplo, hoy pasa algo muy curioso con la sociedad en nombre colectivo, no sé si ya la vieron en mercantil. Puede haber socios capitalistas, socios industriales, en caso de que los socios capitalistas son los que aportan dinero, los socios industriales son los que aportan ideas o aportan algún bien a la empresa. En este supuesto hay una regla especial en la sociedad en nombre colectivo. Los socios que son industriales tienen derecho a percibir una cantidad periódica, vamos a decir mensual o quincenal o catorcenal, por concepto de alimentos. Por eso les digo que depende de la figura. Esto a criterio de los socios. Si yo soy un socio industrial, pues la asamblea de socios tendrá que discernir o tendrá que especificar o tendrá que decidir cuánto me toca a mí de alimentos mensual. Si no lo pueden decidir los socios, lo va a decidir el propio juez. Ahora, otra cosa es hablar de la administración, de la fuente de trabajo de la empresa, y otra cosa es hablar de una relación laboral. Por supuesto que si yo voy a trabajar en un negocio, va a ser ortodoxo que yo tenga una estructura fundamental, un manual a lo mejor, como lo debían de tener todas las empresas, un manual de desempeño, de funciones, de cargos, de escalafón, por supuesto que sí. Por supuesto que tiene que haber un gerente, tiene que haber obviamente trabajadores que se dediquen a la ejecución de funciones, o a lo mejor otros que se dedican a la representación, a la venta de servicios. Por supuesto que cada uno debe de tener sus funciones desempeñadas. Tendría que ser así, si no la empresa no podría funcionar. Pero, pues estamos hablando justo de una relación a lo mejor mercantil, no mezclar lo mercantil con lo administrativo y lo laboral. Las reglas las fijan también ellos mismos, porque por supuesto que debe de haber reglas especiales, y estas reglas se establecen en un reglamento interior que establece el propio, ni siquiera comercio, fuente de trabajo, ¿no? Las reglas siempre van a estar determinadas entre ellos mismos a través de estos instrumentos. Sobre todo, y esto que comentas es bien importante, porque si las autoridades en materia de trabajo, llámese Secretaría de Trabajo y Previsión Social, me realiza una visita de verificación, independientemente de que es una industria familiar, sin piedad, van a levantar la visita de verificación. Oye, tienes tu acta constitutiva, tienes tus asambleas, tienes tus bitácoras, tienes tus facturas, tienes tu contabilidad, todas las obligaciones inherentes a lo mejor a los comerciantes. Entonces, sí, es muy flexible la industria familiar en torno a que no
aplican de manera tan estricta las disposiciones en materia de trabajo, pero sí en cuanto a lo mercantil, sí en cuanto a la operatividad jurídica o administrativa. Sí me doy a entender o no, Alma. Ujú. Sí, profesor. Sí, sobre todo se lo preguntaba porque digo, a lo mejor pueda darse el caso que con los hijos, tal vez, pues que empiezan a trabajar ahí en la industria familiar y que de alguna manera puedan quedar desprotegidos a futuro, eh, pues con respecto a no tener ningún tipo de prestaciones o a lo mejor un sueldo y que dependieran solamente de esta industria familiar que pudiera prestarse como a cierto abuso, ¿no? Por parte de los padres o para cualquiera de las personas que laboren ahí. Qué interesante esto que comentas. Y mira, esta regulación, no sé si han escuchado esta palabra, ratio legis. La ratio legis es la razón de la ley. La ley federal del trabajo, al abrir este capítulo o al referir este capítulo, lo hizo con una razón preponderante. Si yo, por ejemplo, tengo una empresa familiar y voy a llamar a mi hijo para que elabore en la empresa, pues difícilmente voy a dejar a mi hijo en estado de indefensión. Para empezar, si yo no estoy, haya hecho testamento o no, es decir, conforme las reglas de la asociación legítima o ilegítima, pues mi hijo va a ser mi heredero universal. Entonces, a menos que yo haga un testamento, se lo deje a X persona, ¿no? En cuyo caso, pues bueno, habrá que analizar la situación, pero por la general, la relación de parentesco genera en torno al derecho familiar derechos y obligaciones para las partes. Entonces, por eso es tan flexible más bien la Ley Federal del Trabajo en este capítulo, porque asume que estos beneficios pueden ser suplidos, pues ya sea familiar, a la luz del derecho familiar, a la luz del derecho sucesorio o incluso a la luz del derecho corporativo o mercantil. ¿Sí me explico? Sí, profesor. Y por ejemplo, esta relación que existe en el tema laboral y en el tema familiar, supongamos que tal vez uno de los hijos no participó nunca, ¿no? En el negocio familiar o en las labores de este trabajo familiar. Y al final pues fallecen los padres y a lo mejor sigue activo el negocio. ¿Tienen prioridad para seguirlo administrando quienes siempre han trabajado en la industria familiar Es, o pueden participar de forma equitativa todos los hijos? Esto es una pregunta propia de derecho mercantil y derecho sucesorio. La vamos a responder desde este punto de vista. Hay reglas para la enajenación o para la transmisión de las acciones. Si, por ejemplo, yo constituyo una empresa, vamos a pensarlo así, una sociedad anónima donde la participación económica de los que integran la empresa, de los accionistas, se hace a través de títulos valor llamados acciones. Esas acciones representan mi participación económica y corporativa en la empresa. Entonces, es un bien mercantil que yo tengo en lo particular. Si yo fallezco en un momento dado, esas acciones tendrían que ser heredadas pues a mis descendientes o a los herederos o legatarios en la vía testamentaria. En ese caso, si yo quiero dejar en mi lugar a alguien en la empresa, pues yo tendré que hacer a lo mejor un testamento donde especifico que hay especifico a lo mejor si quiero dejarle a alguien en especial mis acciones, eso se llama legado. Cuando yo quiero heredar algo específico a alguna persona, eso en derecho sucesorio se llama legado. Todas mis cosas se las dejo a mi esposa, excepto estas acciones que se las voy a dejar a mi hijo, porque cuando yo no esté, quiero que mi hijo siga trabajando en la empresa y ocupe mi lugar y él tenga mi participación. ¿Ok? Si yo no hice testamento, nos regimos por las reglas de la sucesión legítima y en este caso pues tienen preferencia los hijos y la esposa como un heredero más o como un hijo más si no tiene bienes suficientes para subsistir. Entonces a través de estas partes sociales, en el caso de las sociedades por partes sociales, como puede ser la comanita simple, la responsabilidad limitada, etcétera, si yo a quien yo le deje esas partes sociales o esas acciones me va a suceder en la empresa en un momento dado. En la propia acta constitutiva también se van a establecer la manera, o se va a establecer la manera en que se pueden transmitir esas partes sociales o esas acciones. Y cuando ya no estén los titulares de la empresa, esas partes sociales o esas acciones, a quien sean transmitidas, esta persona a la que sean transmitidas van a ocupar el lugar de la persona que ya no está o que falleció. ¿Sí me explico? Sí, profesor, muchas gracias. Claro que sí. ¿Alguien más?
Sí, profe, bueno, en este contexto que mencionaba Alma y lo que usted nos explicaba del negocio familiar, está dirigido pero a esa formalidad, ¿no? Porque perdería mucho el tema de la informalidad y creo que la mayoría de los negocios familiares son informales que constituidos formalmente, ¿no? Como usted lo mencionaba, por una acta constitutiva o que tengan una actividad empresarial ya preestablecida. Que eso es en gran medida lo que trata de formalizar el gobierno, se supone. Por ejemplo, no sé si ya lo vieron en derecho mercantil, está la famosa sociedad por acciones simplificada, que es la única sociedad unimembre, es decir, constituida por una sola persona. Y esto es porque muchas personas físicas, pues, les gusta ser emprendedores, no quieren constituir una empresa porque no quieren pagar muchos impuestos, etcétera. Entonces el gobierno o las autoridades en el sobre todo en el sexenio de Peña Nieto, que fue donde se desarrolló esta figura, a ver, te propongo algo, tú puedes hacer tu empresa tú solito, que hasta cierto punto es un poco inconcordante, un poco contradictorio, porque a ver, si no responde la empresa, ¿quién va a responder? Pues yo, no hay nadie más, no hay otros socios. Y además, pues el régimen fiscal que tienen estas sociedades es como si fuese un pequeño microempresario, actividades empresariales. Prácticamente es para regularizar fiscalmente. Hay mucho comercio informal, hay muchas industrias informales, y así es como conocemos, bien lo comentas, a estas industrias del orden familiar. Sin embargo, pues esto no quiere decir que no tengan que pagar y asumir sus obligaciones en derecho. Ese es el gran problema ahorita, uno de los problemas actuales al que nos estamos enfrentando. Esta sociedad por acciones simplificadas justamente se crea para regularizar bajita la mano y bajo las sábanas a aquellas personas pues que no querían pagar impuestos, que querían dedicarse a estas industrias o estos comercios informales y que al final del día sientan que gozan de un esquema, de una protección corporativa, cuando en realidad tienen que pagar eh, fiscalmente a lo mejor contribuciones cual si fuesen pequeños o medianos contribuyentes. Si esta topada tiene un límite esta de capital, esa sociedad por acciones simplificadas, pero generalmente pues absorbe la responsabilidad de una sola persona. Díganme ustedes qué comercio informal, el pobre don Pepe de la miscelánea o la pobre señora que vende los tamales afuera, pues díganme ustedes quién de ellos paga impuesto y si se va o si ya no le alcanza, pues a quién deja en su lugar. Generalmente, como tú dices, estos pequeños comercios no trabajan de esta manera porque trabajan de manera irregular, que ese es el problema. Nosotros tratamos de enseñar las normas como debiesen ser a la luz del derecho. Hay que tratar de apegarse en todo momento a esto. Por eso dejamos la actividad justo a ustedes no les tocó, porque no les dejé mercantil, pero ustedes analizaron un despacho, pero mercantil por ahí dejé alguna actividad también en torno a el análisis de un comercio chico, ¿qué te falta comercio? Para que tú a la luz del derecho corporativo me digas cómo te puedes regularizar. Tendrías, a pesar de que seas un comercio chiquito, puedes regularizarte y también a las personas que te auxilian en un momento dado. No sé si respondí la pregunta. Sí, sí, profe, de hecho, sí, bueno, con esta perspectiva que menciona y de la tendencia más que nada de lo que nos quiere mostrar de la legalidad que guarda, digamos, el derecho laboral, el derecho mercantil o cualquier rama, pues está involucrada en que debe de ser aplicable, ¿no? Y esta parte de la sociedad simplificada, sí, como usted lo menciona, me queda clarísimo que sería inconcordante con el mismo código de comercio, ¿no? Para crear una sociedad, pero bueno, por eso se crea esa figura y hacen esa excepción en la misma norma para darle cavidad a esta regulación mercantil que se ha tenido no por un año ni por dos, se ha mantenido, no sé, por añísimos, ¿no? Y creo que falta mucho, pero yo creo que no está, me queda claro que digamos el gobierno las instancias encargadas de crear las leyes, de que se apliquen, les falta mucho en el contexto de que el mismo ciudadano sea consciente de esta parte que usted menciona, ¿no? Porque a lo mejor el emprender está bien, pero ¿qué conlleva el emprender en regularizar o legalizar ese negocio, vaya, ¿no? Así es. En efecto. Es correcto, Alberto. Muy bien. Justo esto es lo que quiero que concluyan en estas sesiones. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes, en torno a esto de los trabajos o la industria familiar? Nada más si me pudiera, como volver a explicar, profesor, esta figura de ratio legis que no me queda como muy clara. ¿Esto qué Es significa? vaya, es un decir y es una palabrita que yo les explico, o
para que ustedes se familiaricen, es parte de la lexicología jurídica. Ratio legis es la razón legal. Las leyes existen para algo. En español, ratio legis es la razón legal o la razón de ser de la norma. Por ejemplo, si yo te preguntara cuál es la ratio legis del Código Civil, cuál es la ratio legis del artículo donde dice que los alimentos deben de ser recíprocos, que el que los da está obligado a recibirlos. ¿Por qué razón el legislador creó esa norma? Esa es la ratio legis. Ah, pues es que el legislador consideró que si yo recibí alimentos cuando era chiquito, lo justo es que cuando mis papás sean grandes y no tengan dinero, pues ellos también tengan derecho a percibir. Eso sería lo justo. La ratio legis es la razón por la que la ley existe. ¿Cuál es la razón de fondo por la que este artículo o esta disposición legal se creó? ¿Sí me explico? Sí, profesor, gracias. Esto utilícenlo porque pues, seguramente lo tendrían que escuchar de manera subsecuente. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a hablar de los últimos, o más bien vamos a hablar del último trabajo que analizaremos en esta ocasión, que es el trabajo en universidades y en instituciones de educación superior que son autónomas por la ley. Híjole, tiene mucho que decir, porque a pesar de que las instituciones educativas técnicamente pueden ser públicas o privadas, aquellas que gozan de autonomía institucional, y esto es un debate que han tenido los constitucionalistas durante años, hay tesis de la Corte y tesis de jurisprudencia que consideran para algunos efectos muy concretos y muy específicos a estas universidades como autoridades, en el caso del Politécnico, en el caso de la UNAM. ¿Por qué? Porque se violentan algún derecho en contra de los educandos o en contra de los profesores, eh, pudieran ser consideradas como autoridades, y si son consideradas como autoridades, quiere decir entonces, y lo mismo pasa con los notarios y los corredores, que su naturaleza es híbrida, los corredores y los notarios son particulares, la única diferencia es que el Estado los dotó de fe pública, pero siguen siendo particulares, por eso es que la Corte hace la aclaración. Para algunos efectos en especial son considerados como autoridades y por ende puede tener cabida el proceso de garantías o el amparo. Esta es una situación bastante controvertida, por eso lo planteo, hablando en torno a la violación de alguna de estas prerrogativas. Sin embargo, pues vamos a hablar y vamos a referirlo en términos generales. Este rubro señalado por la ley se aplica justo al tipo de relaciones de trabajo entre los colaboradores o los trabajadores administrativos y académicos. Vamos a ubicarnos propiamente en el aula y vamos a distinguir dos tipos de trabajadores en una institución educativa y hablamos de administrativos y docentes. Ahorita llegamos a eso. Y entonces, estos administrativos y estos académicos y estos docentes, pues tienen algunas funciones muy particulares dentro de las instituciones educativas. Eso quiere decir que este capítulo que está referido en la ley se refiere a las instituciones universitarias autónomas. Las instituciones autónomas son aquellas que elaboran o que tienen la facultad por parte de las autoridades académicas para elaborar sus propios planes de estudio. No confundir que tengan la facultad de elaborar sus propios planes de estudio, porque esa facultad les dio el Estado, con son patrones, pues, autoridades, ¿no? Por decirlo de esta manera. Hay algunas instituciones académicas que pueden elaborar sus propios planes de estudio y no pertenecen o no derivan del Estado, de la propia Secretaría, de la famosa Secretaría y todas esas autoridades en materia académica que hay el día de hoy. Y hay muchos casos. Por ejemplo, la Escuela Libre de Derecho es un caso muy particular, porque a pesar de que no es una institución pública, que es lo que les estoy comentando, es una institución de carácter privado, ellos tienen sus propias equivalencias, sus propios planes de estudio, claro, apegados en todo momento a lo que se debe de enseñar en la carrera en un momento dado, pero, por ejemplo, si una persona egresa de la Escuela Libre de Derecho,
cuando en una escuela ortodoxa ya una persona es maestro, en algún plan de estudio de la Escuela Libre de Derecho, no somos maestros, simplemente somos eh, especialistas o tenemos un posgrado. El famoso posgrado tiene una equivalencia académica a una maestría, a lo mejor en otra escuela, pero maneja sus propias equivalencias, sus propios planes de estudio. Existió también ese caso en la misma Escuela Libre de Derecho, que los abogados no salían, su cédula profesional no decía licenciados en Derecho, decía abogados. Entonces, este tipo de autonomía es la que pueden tener en algún momento dado estas instituciones educativas de carácter superior que son autónomas por ley, que pueden establecer sus propios criterios educativos. Si el Estado les dio esta facultad, es porque cumplen con cierta normatividad, es porque cumplen con cierto estándar de calidad en sus planes de estudio, evidentemente. Y esta regulación en la Ley Federal del Trabajo naturalmente tiene como objeto conseguir un equilibrio, una justicia social entre las relaciones de trabajo que se dan justamente con autonomía, con libertad de cátedra en el área de investigación y con los fines propios de las instituciones. Todas las instituciones educativas tienen un fin, una proyección hacia dónde queremos dirigir a nuestros egresados con nuestros planes de estudio, con nuestras instituciones, con nuestra oferta educativa, la manera en que los docentes y los administrativos tenemos que ejecutar nuestras labores, tiene que ser concordante con estos fines, con esta misión y con la visión que en un momento dado tienen las instituciones académicas. Y en las instituciones académicas ortodoxas, pues nos vamos a encontrar a lo mejor que hay ciertos docentes que se dedican al área de investigación, por ejemplo, en cuyo caso pudiera llegar o tendría que ser pagado por parte de la institución académica. Otro tema importante es esto de la libertad de cátedra. Y la libertad de cátedra no significa que yo tenga o pueda enseñar lo que se me da la gana en las sesiones. Por supuesto que no. Los profesores tenemos que tener o debemos tener mucho cuidado en ese sentido. Yo no puedo enseñar lo que yo quiera. Por supuesto que hay un plan de estudios al que me debo ceñir. Sin embargo, pues yo puedo enseñarlo. Esta libertad de cátedra radica en dos situaciones. Yo puedo enseñarlo en la manera en que como profesionista y como docente, porque finalmente uno es el que está del otro lado de la tarima y uno es el que tiene la pedagogía y los conocimientos necesarios, yo voy a enseñar estos conocimientos a mis educandos de la manera que yo estime pertinente, porque yo tengo el estudio necesario y la preparación para saber la mejor manera en la que ellos deben aprender. Los educandos están listos para recibir a todas luces con sus orejitas paradas los conocimientos. Pero si el profesor no sabe, no tiene la capacidad de transmitir la idea, puede saber muchísimo, pero si no tenemos esta sensibilidad para transmitir el conocimiento y para lograr además estos procesos cognitivos, no estamos cumpliendo con la función. Y esto es muy importante. Yo entonces tengo mi método particular de enseñanza, porque al final yo sé, y esto me garantiza que de esta manera el alumno va a aprender y el alumno va a egresar con los conocimientos específicamente necesarios. ¿Ok? Claro, si un docente percibe a lo mejor que al momento de dar una cátedra que el plan de estudio no es concordante, pues hay muchas acciones a seguir, pero tendríamos que estar obligados a enseñar lo que se tiene que enseñar. Si yo les estoy enseñando derecho laboral, tengo que enseñarles las disposiciones vigentes en derecho laboral, los principios históricos, la doctrina, la práctica, etcétera. Si yo les enseño derecho laboral, si yo tengo la cátedra de derecho laboral y les hablo de otra situación totalmente diversa a la materia, pues no estoy cumpliendo con el objetivo. Y esta libertad de cátedra, además, significa que los docentes podemos también concatenar esta manera o esta profesión de la enseñanza con la libertad de expresión, claro, sin vulnerar el derecho del público, de la sociedad en general, pero tenemos también esta prerrogativa consistente en que podemos, por supuesto, expresar de manera clara y congruente nuestras ideas. No hay que abusar tampoco de esto, no se trata de hacer o de politizar una clase en un momento dado, por supuesto que en algún momento el docente tiene este derecho o esta prerrogativa para expresarse o manifestarse en torno a alguna situación sin menoscabar derechos ajenos, pero no se trata de que la clase verse sobre eso. Entonces se ha malentendido mucho esta libertad de cátedra. Y esto lo estoy comentando justo porque esta libertad de cátedra, por supuesto que tiene que ceñirse
a los planes de estudio, tiene que ceñirse a la misión y a la visión propia de la asignatura. Esto es como tendría que ser. Y pues la Ley Federal del Trabajo hace una distinción entre dos tipos de trabajadores académicos a la luz del artículo 353K. Justamente es lo que les comentaba. Vamos a hablar de, en primer lugar, del trabajador académico. El trabajador académico va a ser considerada como la persona física, porque además tiene que ser una persona física, muy importante. Una persona física que presta servicios de docencia, enseñamos, también servicios de investigación, en universidades, en instituciones, en instituciones, conforme los planes y los programas establecidos, siempre que ceñirnos a los programas y planes, siempre y cuando sean concordantes. Si el plan de estudio de derecho laboral me pide que les hable de, no sé, de filosofía del derecho, pues por supuesto que no es concordante y yo como docente necesito tener esa visión, esa capacidad y esa experiencia para poder transmitirles a ustedes el conocimiento adecuado. Y bueno, los planes de estudio están muy mal, no les voy a enseñar esto porque no es concordante con la materia, eso sí. Por supuesto que ahí sí versa todo esto. Y en segundo lugar tenemos a los trabajadores administrativos. Estos trabajadores administrativos se van a abocar y también van a ser aquellas personas físicas que abocan o que prestan sus servicios no a actividades académicas, no a investigación, no a docencia a estas universidades o instituciones. Lo que hacen estos trabajadores administrativos es meramente logístico. ¿Quién es el director de asuntos académicos? ¿Quién va a coordinar a los profesores? ¿Quién va a establecer cuáles son los días de pago? ¿Quién va a establecer cuántas faltas cometen los profesores? Si asisten o no asisten puntualmente a sus sesiones, si necesito organizar alguna actividad referente a los foros, porque también la educación en la universidad debe ser integral, vamos a organizar alguna feria de la cultura, vamos a analizar esta mecánica para la contratación. Eso es lo que hacen los trabajadores administrativos durante o en alguna institución académica a nivel universitario. Y entonces hablamos ya de estas prerrogativas del docente o de los trabajadores académicos. La jornada de trabajo puede ser completa, técnicamente de 8 horas, puede ser media, puede ser que en algunas horas yo esté dando clases y los docentes pueden ser contratados además por horas clase. Prácticamente destajo, ¿cuántas horas das de clase tú? Dependiendo del número de horas que cotices, pues se te va a pagar un salario o pues si ya es un trabajador de tiempo completo, si es un docente de tiempo completo, pues también se puede pagar de esta manera. Estos salarios, con la prestación de estos salarios, no se debe violentar en ningún momento el principio de equidad y de igualdad con los trabajadores. Los mismos profesores que imparten en un mismo grado universitario tendrán que estar percibiendo los mismos salarios. No solo porque yo derecho, no porque yo de derecho mercantil y no de derecho de justicia penal voy a percibir una cantidad mayor o menor. Estamos en la misma categoría y tenemos derecho a salarios iguales. Cuando el salario corresponde a diferentes categorías académicas, si yo doy, por ejemplo, en maestría o en doctorado en vez de dar en licenciatura, pues por supuesto que el salario podrá variar. Ahora, pues también aquí hay situaciones porque pues lo que se entiende como salario completo, salario o una jornada completa, una jornada media, muchas veces no es tomada en consideración, porque una cosa es pararse aquí a dar clases, bueno, ni estoy parado, pero una cosa es estar con ustedes dando clase, pero otra cosa es elaborar planes de estudio. Hay muchas cosas detrás de una cátedra, no nada más es hablar como Merolico, es hacer planes de estudio, hacer programas, hacer una planeación propia de todo el semestre que les voy a enseñar. Hay que medir durante todo el semestre los tiempos, cuáles son las actividades, tengo que acudir a sesiones, tengo que acudir a reuniones, los docentes también tenemos reuniones y pues bueno, en realidad, lejos de tener una jornada de 8 horas, al final del día es
muchísimo más exhaustivo esto, pero eso ya dependerá propiamente del empleador. Por supuesto que, como les comentaba, al igual que el resto de los salarios o de los trabajos especiales, se tienen que respetar en todo momento por lo menos las prerrogativas y las condiciones fundamentales en relaciones individuales de trabajo. No se le puede pagar tampoco a un docente o a un trabajador administrativo en industria académica alguna apreciación ínfima o mínima al salario mínimo. Por lo menos tendríamos que estar, o inferior, perdón, al salario mínimo, por lo menos tendríamos que estar percibiendo lo equivalente al salario mínimo general, ni siquiera por especialidad, sino general. ¿Tienen alguna duda en torno a esto que les estoy comentando? Sí, profe, una pregunta. Sí. Para, para ya entrar de lleno a la docencia, aparte de los estudios, a las equivalencias, ¿se necesita tomar un curso, una capacitación para impartir cátedra, como lo menciona? Algunas universidades sí están pidiendo no nada más cursos, están pidiendo tener maestría. Lo ortodoxo, sobre todo a nivel universitario, lo ortodoxo es tener estudios de posgrado, por lo menos en pedagogía o en justamente en alguna materia académica. Por supuesto que sí, aunque algunas universidades no requieren ya algún estudio específico en la docencia. Algunas universidades toman mucho en consideración, sobre todo el tema de los posgrados, que es a la mejor, depende del tipo de institución educativa, pero algunas universidades asumen que los profesionistas son ortodoxos y son sabiendos y dominan el tema porque a lo mejor tienen alguna maestría o algún doctorado, y no necesariamente es así. Pero pues lo ortodoxo eso ya depende del criterio educativo de cada empresa. Lo ortodoxo, perdón, es que sí se requiere algún tipo de especialidad de posgrado en justamente estas áreas del conocimiento. Ahora también las universidades como instituciones educativas tienen la obligación de dar estos cursos de capacitación y adiestramiento a los profesores o a los docentes que van a iniciar esta cátedra en un momento dado. Entonces, en pocas palabras, depende de la escuela y a lo que sí están obligados es a dar capacitación y adiestramiento. Lo que sí es que muchísimas ya respetables, instituciones respetables, ya están pidiendo por lo menos maestría para poder impartir a nivel profesional. ¿Sí lo respondí o no? Sí, claro, me queda claro, pero como usted mencionaba y retomando su participación, a veces el que tengas la maestría o el doctorado no te habla de compartir ese conocimiento, que es como lo que va enfocado en esta parte de la docencia, ¿no? Y también algo que influye sería la experiencia en el campo, en el campo laboral donde te hayas desarrollado, en el contexto de las materias que vas a impartir, ¿no? Claro Vaya. está. Así es. Tristemente, hemos visto casos en los cuales no es así, pero bueno, la universidad, por eso se llama universidad, porque es un universo, es diverso, van ustedes a aprender un complejo de cosas que van a servir de una manera específica a alguna área. ¿Sí me explico? Sí, clarísimo. Y por ejemplo, este tema de la pedagogía y ¿existe algún manual o algo? O como usted lo menciona, se tendría que tomar un curso para el tema Hay carrera, pedagógico. no, es todo un tema. La pedagogía es una carrera completita. Sí, o sea, no es como tú bien comentas, no es nada más pararse aquí. Es hablar, es saber, es transmitir, es conocer los procesos cognitivos que ustedes tienen como alumnos. No nada más parar y hablar y decir, ¿no? Ni leer, además. Es conocer cómo a ustedes como alumnos se les puede ser interesante, cómo puedo desarrollar y potencializar sus áreas del conocimiento, cómo puedo provocar en ustedes que comprendan, que asimilen, que relacionen, y hay escalas, y hay esquemas, y hay profesional. No, es todo un tema. Por supuesto que lo sugerente es por lo menos tomar un posgrado, algún tipo de especialidad, para poder pues estar preparado. Facilidad, obviamente, palabra, oratoria, porque puedo ser un doctor en la materia y en la investigación, pero como les comento, una cosa es eso y otra cosa es saber transmitir el conocimiento. Así tendría que ser. ¿Okay? Sí, profe, muchas gracias. Claro que sí. ¿Alguna otra duda? ¿Está claro? Todo esto que les estoy comentando. Sí, profesor, de mi parte sí. Bueno,